Estimados participantes del curso sobre seguridad hídrica y los objetivos del desarrollo sostenible, me es muy grato compartir este momento con ustedes y agradecer al Programa Hidrológico Intergubernamental para América Latina y el Caribe y a la Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible la oportunidad que me brindan de compartir algunas ideas en relación a los procesos de incorporación del concepto de caudales ambientales en América Latina. Como señalamos cuando hablamos de los conceptos introductorios de GIR, el agua es un recurso único e insustituible y debe ser compartido por usos concurrentes. En general, cuando se piensa sobre usos, el foco de atención se pone sobre las demandas sociales, pero no debemos olvidar que el sistema natural también requiere de agua. De hecho, es el principal demandante para asegurar el sostenimiento del hábitat y sus especies. Por lo tanto, sistema social y sistema natural deben confluir en el uso del recurso, garantizando el mantenimiento de los servicios ecosistémicos. La reserva de agua para la naturaleza es a la postre un reaseguro de sostenimiento del sistema social a partir de los beneficios que la naturaleza le brinda para su desarrollo. Bajo esta premisa, el concepto de cuenca adquiere una dimensión sistémica que va más allá de la consideración de la misma como concepto físico que delimita el escurrimiento de las aguas. Por el contrario, la cuenca adquiere una dimensión compleja, constituyéndose en una unidad territorial donde se materializa el ciclo ambiental del agua. Ciclo que involucra un sistema socioeco-hidrológico, dinámico en el tiempo y sometido a permanentes tensiones por parte de los actores involucrados. Dicho de otro modo, la cuenca es el escenario donde la naturaleza y sociedad interactúan en busca de un equilibrio inestable, clave para el desarrollo sostenible. Pero hemos hablado de la cuenca como un escenario, donde los actores pugnan por alcanzar sus objetivos. Hay actores más expresivos respecto a sus reclamos y otros más silenciosos, como la naturaleza, pero que no por ello deja de expresar las consecuencias de no atender sus demandas. De hecho, los indicios y la respuesta en términos de contaminación son más que evidentes. Gestionar el agua es gestionar conflictos entre los actores sociales y de ellos con la demanda del sistema natural. La búsqueda de dar respuesta equilibrada a todas ellas es una tarea titánica, pero es el esfuerzo que se debe realizar para sostener o recomponer el equilibrio dinámico del sistema socioecohidrológico que se desarrolla en la cuenca. La incorporación del concepto de caudales ambientales es una herramienta que contribuye al logro de este equilibrio y como tal debe formar parte de la estrategia de gestión de la cuenca. Es así que el mantenimiento de un caudal o régimen de caudales que permita que el río siga siendo río, debe resolverse en el contexto de la gestión integrada de los recursos hídricos. Esto significa que el tema caudal ambiental o régimen de caudales ambientales no deben derivar en acciones sintomáticas y aisladas, sino que deben ser parte de un proceso sistemático, flexible y adaptativo a la dinámica y la realidad de cada lugar. Los caudales ambientales no son valores estáticos en el tiempo, tanto por lo que hace a la dinámica de los procesos biofísicos involucrados, como lo que hace a las demandas sociales y a las prioridades que la sociedad da a los distintos usos del agua. Por eso, un régimen de caudales ambientales, más allá de sus fundamentos en las demandas de la naturaleza, debe responder a un acuerdo social y enmarcarse en las políticas que conduzcan a una gestión sostenible del agua, teniendo claro cuáles son los objetivos ambientales que esa sociedad persigue. Hablamos de acuerdos sociales, de consensos a alcanzar, pero más allá de ello es importante entender las razones que impulsan a la determinación e implementación de caudales ambientales, qué mirada tienen los actores del tema, cuál es el grado de conocimiento y conciencia respecto de las consecuencias que puede acarrear, y hasta qué punto el enfoque de caudales ambientales constituye una herramienta para la solución de los conflictos por el uso del agua, y hasta qué punto es visto como un potencial conflicto entre la sociedad y la naturaleza. Precisamente, el interés por indagar el grado de desarrollo del enfoque de caudales ambientales en países de América Latina llevó a un conjunto de instituciones
a promover la realización de un estudio cuyo objetivo fue elaborar un diagnóstico sobre el grado de incorporación que el concepto del régimen de caudales ambientales tienen en la política hídrica de distintos países de la región y su implicancia a la hora de la formulación e implementación de los planes de gestión integrada de los recursos hídricos. Es importante en temas como este ver el modo de su implementación, cuál es la adaptación que debe hacerse a las realidades de la región, entendiendo el contexto en el que se habrán de desarrollar y la progresividad que se debe alcanzar para hacer a estas estrategias sostenibles en el tiempo y no solo meros discursos de buenas intenciones. En la diapositiva se puede ver el link de internet desde donde se puede descargar el trabajo completo. La diapositiva ilustra sobre la secuencia en la que se basó el estudio de referencia, comenzando por una breve presentación del marco teórico, seguido de una encuesta tanto a técnicos y profesionales del sector de los recursos hídricos, como a actores del territorio vinculado a organizaciones de cuenca. Hubo entrevistas en profundidad referentes del tema y una instancia de consolidación de todo lo actuado en una reunión de la Red Latinoamericana de Centros de Conocimiento de Gestión del Agua, RALCEA. Luego de ello, la continuidad del estudio desarrolló los casos que fueron analizados y se procedió a la redacción de las conclusiones finales. Los resultados esperados se pueden ver en la presente diapositiva, partiendo del relevamiento de los diferentes niveles de desarrollo que el tema tiene en los distintos países, indagar sobre problemáticas comunes, valorar las diferencias y particularidades de la situación en los diferentes países identificados, qué aspectos son los más relevantes a la hora de establecer las principales dificultades en la implementación del proceso, y por último, obtener insumos para el diseño de las estrategias que permitan avanzar en la incorporación del enfoque de caudales ambientales en los distintos países. Cuando se habla de caudales ambientales, se suele referir a una variedad de términos, en algunos casos considerados como sinónimos. En la diapositiva que vemos se señalan algunos de esos conceptos y los autores que los han definido. Quizás el que más trae lugar a confusión es si existe una diferencia o no entre el caudal ecológico y el caudal ambiental. Bien, aquí se exponen algunos conceptos que presentan al caudal ecológico como un atributo o requerimiento del sistema natural sin participación de la sociedad y sus demandas. En cambio, el caudal ambiental incorpora, además de los requerimientos para el sostenimiento de los ecosistemas dulceacuícolas, las componentes, procesos y funciones ecológicas de las que depende la sociedad humana. Obviamente, estos conceptos varían según los autores de que se trate. En lo personal, entiendo al caudal ecológico como algo que puede ser determinado solo desde el conocimiento biofísico. En tanto, el caudal ambiental suma una componente social que debe ser tenida en cuenta a la hora de su implementación. Tal como se sintetiza en la tabla que se muestra, el enfoque de caudal ambiental, así como su determinación, ha venido cambiando a través del tiempo. En un principio, se partió de una propuesta de dejar en el sistema un caudal mínimo con un valor fijo, algo que de alguna manera primó durante los años 70. Posteriormente se planteó la necesidad de que este caudal mínimo variara estacionalmente, de manera de que simulara la variación del sistema a lo largo del año. Esto es propio de los años 80. Más adelante se propuso establecer el régimen de caudales, relacionando los cambios en el hábitat y las funciones ecológicas de los sistemas, años 90 y 2000. Finalmente, los enfoques más recientes plantean la necesidad de mantener un buen estado ecológico del sistema, con lo que se recomienda la implementación de métodos adaptativos de caudales ambientales que permiten incorporar la restauración del hábitat en los planes de manejo. Pero si hablamos de qué se entiende por caudales ambientales, quizás tengamos que recurrir a la declaración de la 10ª Conferencia Internacional sobre Caudales Ambientales, que tuvo lugar en Brisbane, en Australia. Es sin duda la declaración de esta conferencia un elemento clave en todo el proceso, y no solo en lo que fue esa declaración allá en el año 2007, sino cómo ha sido su proceso evolutivo. 10 años después, la 20ª conferencia, en el mismo lugar, volvió sobre el tema, ratificando lo señalado y haciendo un llamamiento urgente a la acción para proteger y restablecer el medio ambiente
los flujos y los ecosistemas acuáticos para preservar su biodiversidad, valores intrínsecos y ecosistemas y servicios como elemento central de la gestión integrada de los recursos hídricos y como fundamento para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con el agua. En la declaración del año 2017, en la 20ª conferencia, aparece un elemento importante donde se pone énfasis en la participación plena para las personas de todas las culturas y el respeto de sus derechos y responsabilidades en relación al agua. Estas dimensiones sociales y culturales de la administración y la gestión de los flujos ambientales, de los caudales ambientales, justifican poner mucho más atención en este problema y darle el nivel de actualidad y de consideración de los avances evolutivos, tanto en lo que son las demandas sociales como en lo que es el conocimiento en sí que la ciencia nos proporciona para saber más acerca de los requerimientos del sistema natural. En relación a las metodologías de estimación de los caudales ambientales, existen una gran cantidad de métodos que con diferentes enfoques evalúan caudales ecológicos, ambientales, según las diferentes acepciones del término. TARM, en su trabajo del año 2003, recopila más de 200 métodos que pueden ser agrupados en 4 categorías. Quizás la más difundida y la más antigua es la metodología hidrológica, que corresponde a propuestas desarrolladas ya por los años 70 y 80 del siglo XX en Europa y en los Estados Unidos. Para su implementación se requiere únicamente de series históricas de caudales, registradas en estaciones hidrométricas en el sitio o cuenca de interés. La suposición principal de estas metodologías radica en asumir que el funcionamiento de los ecosistemas se ha adaptado a las variaciones naturales del régimen hídrico de una corriente y sus tendencias históricas, y que, por lo tanto, el estudio hidrológico de las series de caudales ayuda en la recomendación de un régimen de caudales ambientales que, al mantener el patrón natural de la corriente, asegura el adecuado funcionamiento de los ecosistemas. Los métodos hidráulicos, por su parte, tienen en cuenta la variabilidad de los caudales y el consecuente cambio de las variables hidráulicas de importancia ecológica como factor limitante para las especies acuáticas. En este tipo de metodologías se intenta relacionar algún parámetro hidráulico de la corriente, ya sea la profundidad, la velocidad, el ancho superficial o el perímetro mojado, con el caudal transportado. De este modo, acá se aúna los requerimientos de los métodos hidrológicos en términos de series de datos de caudales con herramientas de modelación matemática para poder, de alguna manera, calcular las variables hidráulicas correspondientes a los caudales seleccionados y cómo se corresponden esas variables hidráulicas con los hábitats requeridos por los ecosistemas presentes en el tramo. El tercer método de simulación de hábitat básicamente lo que hace foco es en las condiciones requeridas por una determinada especie. Muchas veces se ha trabajado sobre peces salmónidos, en los que justamente a partir de la modelación hidráulica se compara las demandas propias de esa especie a través de lo que se llama curva de preferencias de hábitat con las disponibilidades que el tramo de río en estudio les brinda en términos de condiciones para su habitual desarrollo. Por último, los métodos holísticos o funcionales, desarrollados principalmente en Sudáfrica y Australia, se caracterizan por buscar una solución consensuada, basada en la opinión de expertos, al régimen de caudales ambientales, considerando aspectos abióticos, geomorfología, calidad de agua, y bióticos, comunidades naturales, perceptivos en relación al paisaje, y socioculturales. En general, estos métodos tienen 2 enfoques, uno que es desde abajo arriba, diseñado para construir un régimen de caudales modificado mediante la adición de las componentes de caudal a una línea de base, o el método desde arriba abajo, que aborda la pregunta ¿cuánto es lo que se puede modificar del régimen de caudales de un río antes de que los ecosistemas acuáticos cambien notablemente o se degraden de una forma importante o irreparable? En cuanto al desarrollo del trabajo en sí, el primer aspecto a abordar fue la consulta a los actores. Esa consulta tuvo varios aspectos y básicamente se orientaba a recabar información sobre el estado de situación que en sus países tiene el concepto y el proceso de implementación de los caudales ambientales.
Para ello se recurrió al desarrollo de una encuesta que se llevó a cabo de manera online, donde, entre otros aspectos, se consultaba respecto de la generalidad de los métodos, el conocimiento que de ello tenían los encuestados. También en lo que hace a conocimientos de casos de estudios, o sea, donde ellos hayan participado o sin necesidad de participar tengan conocimiento de que hayan sido llevados a cabo. ¿Cuáles eran los marcos legales que en sus países existían para de alguna manera encuadrar el proceso de implementación de caudales ambientales? Y desde el punto de vista institucional, ¿cuáles eran las instituciones responsables de llevarlos a cabo? ¿Y qué fortalezas y debilidades tenían para la implementación? Eso también acompañado de una consulta acerca de cuál era la valoración respecto de aquellas barreras que se oponen a que este proceso de implementación de caudales ambientales pueda ser llevado a cabo en función, obviamente, de intereses que pudiera haber en distintos actores dentro de los propios interesados vinculados a la gestión del agua. La encuesta se desarrolló en forma virtual entre septiembre y diciembre de 2016. Sus destinatarios fueron variados, como decíamos, desde referentes de miembros de la red de RALSEA, de CODIA, del Programa Hidrológico Intergubernamental para América Latina y el Caribe de UNESCO, y también especialistas, conocedores del tema, del ámbito académico, y actores del territorio, particularmente aquellos que eran miembros de organizaciones de cuenca en representación de los distintos usos del agua. Se hicieron una gran cantidad de encuestas, obteniéndose un total de 60 respuestas. La encuesta, que fue digamos, la herramienta más masiva, se complementó con la entrevista en detalle a referentes calificados, a los cuales se le pidió una opinión respecto de diferentes temas, muchos de los cuales coincidían o estaban en línea con los contemplados en el desarrollo de las encuestas, y a la hora de tratar de identificar quiénes podían ser esos referentes, se buscó un equilibrio entre aquellos que provenían del sector científico o del sector académico, donde hay un importante desarrollo del tema, con otros que provenían del sector político y que debieran ser de algún modo los principales destinatarios o adoptantes de estos desarrollos, ¿no? Complementariamente a las encuestas y las entrevistas en profundidad referentes del tema, se hizo una compilación de casos de estudios, básicamente desde 3 fuentes. Una de las fuentes eran antecedentes bibliográficos, o sea, en la literatura existe una gran cantidad de desarrollo de casos de estudio que particularmente tienen la característica de que han sido casos de estudio desarrollados muchos desde ámbitos académicos, como con el objetivo de validar o contrastar metodologías de aplicación, o también desde el ámbito de organizaciones no gubernamentales, tratando de generar corrientes de influencia respecto de la importancia del tema. Son los menos los casos que uno puede encontrar en la literatura que son desarrollados en el marco de políticas de gestión de organismos de aplicaciones. Bueno, ello se completó con otros casos de estudios que fueron provistos por los propios, las propias personas que participaron de la encuesta y que ante una pregunta que refería precisamente al conocimiento del caso de estudio, aquellos que respondieron afirmativamente, se les hizo un cuestionario ampliatorio para tener más detalles sobre ello. Y fundamentalmente se desarrollaron casos ad hoc por parte de precisamente puntos focales de la red RALSEA y representantes de los centros de conocimiento que participan de esa red. Bien, llega el momento de decir, ¿y cuáles fueron las conclusiones o yo no diría conclusiones, o las primeras reflexiones a que da lugar este trabajo, esta compilación, este diagnóstico? En primer lugar, hay que reconocer que es de alguna manera muy generalizado el concepto acerca de la importancia del tema. O sea, se reconoce la necesidad de preservar la calidad del ambiente, de promover la salud humana y el desarrollo sostenible. Este reconocimiento de la calidad del ambiente
hoy por hoy está plasmado en muchas leyes en distintos países de América Latina, y es más, en aquellos que han tenido reformas recientes de la Constitución, el tema ambiental ya adquiere ese carácter constitucional. Ahora, tengamos en claro que por otro lado, el agua ha sido considerada por siempre como un motor del crecimiento y la mejora de la vida de las poblaciones, y no es de extrañar que ello haya hecho que las prioridades durante mucho tiempo estén ligadas al desarrollo de la infraestructura o al riego o a aquellas demandas de la sociedad, o sea, del desarrollo de lo que llamamos el agua para la vida. Y eso genera un contraste que creo que es parte de esta dicotomía, de este análisis entre las demandas de las reservas de agua para la naturaleza y el desarrollo humano. Y en ese equilibrio, en esa búsqueda del equilibrio, en esa especie de permanente tensión, creo que es el proceso en el que hay que trabajar y el que daría lugar precisamente a la posibilidad de alcanzar un desarrollo sostenible, ¿no? Respecto al marco legal, nos dimos cuenta que había variaciones importantes respecto de la normativa, o sea, desde aquellos países que tenían normativas facilitadoras y abiertas, como el caso de Uruguay, a otras que trataban de llegar a cuestiones más esquemáticas y precisas, con normas que inclusive a la hora del establecimiento de caudales ambientales también tenían un encuadre mucho más rígido, si se quiere. De hecho, también había diferencias de países en respecto de quién eran los responsables de llevar adelante el proceso de implementación de los caudales ambientales. En algunos casos eso estaba en organismos del ambiente, también dependiendo de dónde estaba la gestión del agua, y en otro caso estaban más bien en organismos de gestión del recurso hídrico con un criterio más extractivista o productivo. Hay una cuestión a resaltar que es la importancia del orden de prelación que se le da a los caudales ambientales. O sea, cuál es la prioridad que reservar agua para la naturaleza tiene hoy en muchas de las legislaciones y las normativas. Y sí es importante también, y darlo como un elemento positivo, que aunque de manera incipiente y con muy diferentes modalidades, el tema de caudales ambientales se está incorporando progresivamente en la legislación de los países de América Latina, y su incorporación y la incorporación particularmente a la agenda política también creo que es un aliciente y un aspecto importante a considerar. Respecto de los métodos, y está claro que no existe una metodología universal. Las determinaciones de caudales ambientales, caudales ecológicos, sobre la base del régimen hidrológico, no solamente son a veces las posibles de hacer por una cuestión de acceso a la información, sino que también se considera que es un punto de partida interesante, un punto de partida que de alguna manera no resulta contrapuesto con la posibilidad de luego avanzar sobre metodologías que tengan en cuenta otro tipo de variables y que de hecho exigen una mayor complejidad en los procesos de obtención, sobre todo de la información, y también en los procesos de análisis. Otro aspecto que surgió muy claro es la necesidad de evaluar las situaciones en particular, ver cómo se adapta a cada caso y tratar de no tener recetas únicas. O sea, las metodologías de talla única resultan ser muy inadecuadas, y en general esas transposiciones de métodos o procedimientos traen resultados que no solamente no contribuyen a que el proceso se implemente con apropiación local, sino que generalmente resultan negativos o contraproducentes. El otro tema que es muy importante es que hay como un desfasaje creo que es necesario comenzar a cerrar esa brecha entre un alto conocimiento del tema a nivel académico y un gran interés por el conocimiento del tema a nivel académico, y una mayor vinculación con los organismos encargados de su implementación. En síntesis, respecto de la metodología, se debería decir que no hay métodos mejores o peores, todos deben verse como elementos valiosos a la hora de introducir este cambio de paradigma en la gestión del agua. Respecto de los casos de estudio, ¿qué nos dijeron? Y la verdad que existen en la literatura una gran cantidad de casos de estudio desarrollados mayormente, como ya se ha dicho, desde ámbitos académicos, de ONG. El desarrollo de los casos obviamente responde a diferentes motivaciones y finalidades, a diferentes metodologías,
y con contextos que también de alguna manera inciden sobre los desarrollos. Obviamente el caso piloto y los recursos y la infraestructura disponible permite que en algunos casos se apliquen metodologías más complejas, como puede ser un enfoque de tipo holístico, pero que hay que reconocer que son posibles de hacer en esas condiciones muy cuidadas y es mucho más difícil de llevarlos a niveles generalizados. Obviamente el punto destacado en esto es la necesidad del fortalecimiento institucional. Las normativas, el conocimiento científico y todo lo que puede llegar a ser el proceso de implementación tiene un punto clave, lo que sería un talón de Aquiles, que es la necesidad de contar con estructuras de gestión capaces para llevarlas a cabo. Eso implica contar con recursos humanos y materiales necesarios y una política sostenible en el tiempo que permita desarrollar un proceso virtuoso de aprendizaje. ¿Eso qué quiere decir? Que acá hay un proceso de retroalimentación entre ciencia y política que creo que es muy valioso, que básicamente lo que señala es la necesidad de que el conocimiento académico se vuelque a las instituciones encargadas de la gestión del agua, pero que esas instituciones también devuelvan requerimientos, resultados, experiencias, para que el conocimiento académico pueda ajustar sus objetivos a la posibilidad de que luego esas herramientas se puedan aplicar en la práctica. Debe haber una mayor integración entre las distintas disciplinas, particularmente no solo entre las disciplinas consideradas más bien duras, vinculando la hidráulica, la hidrología con la biología, pero también con una fuerte incorporación de las ciencias sociales y para entender el carácter holístico que este concepto tiene y la necesidad de que sean todos los actores involucrados de un modo lo que de algún modo trabajen en la definición de objetivos ambientales y que la definición de los procedimientos y cálculos de los caudales ambientales tengan en cuenta cuáles son esas aspiraciones, donde evidentemente se tiene que lograr el equilibrio entre las necesidades de la naturaleza y las aspiraciones de la sociedad. Las caudales ambientales son una instancia de integración, como se dice, son el resultado de un proceso de concertación y si bien uno aspira a que esto sea una política desarrollada a nivel de un país, los pequeños ejemplos a nivel de casos pilotos o de trabajos en pequeñas microcuencas, e inclusive su expansión a nivel de cuenca, creo que es el ámbito de trabajo, el ámbito de reflexión y el ámbito de aplicación donde se puede comenzar a desarrollar un proceso de fuerte crecimiento. Creo que específicamente los programas o las planificaciones de gestión de caudales ambientales, o sea, del desarrollo de la implementación de caudales ambientales, tienen que ser parte de los planes de gestión por cuenca. Eso es, de alguna manera, un elemento clave para su desarrollo. Y obviamente hay un enfoque adaptativo a tener en cuenta, donde los procesos deben ir de alguna manera evolucionando tanto a la par del crecimiento, el desarrollo del conocimiento científico, pero también de una adaptación de los sistemas sociales, reorientando y perfeccionando los esquemas productivos, aumentando la eficiencia de la utilización del agua y así la oportunidad para su uso, con lo cual se genera como un ciclo virtuoso entre lo que serían las aspiraciones del sistema natural y su grado de resiliencia con los usos sociales y la posibilidad también de adaptar esos usos, esas demandas sociales. Por último, tenemos que de alguna manera reconocer que aquí la integración entre lo técnico y lo político resulta fundamental y eso tiene que hacerse en un marco de desarrollo de capacidades y de fortalecimiento institucional. Claramente, cuando el fortalecimiento de las instituciones se basa en el conocimiento científico, hay una posibilidad de sostenibilidad de los procesos y esa sostenibilidad de esa alianza es clave para avanzar en la consolidación del enfoque de caudales ambientales. Muchas gracias por la atención que han tenido conmigo. Hasta luego.